Les doy la bienvenida tanto a los compañeros que se encuentran en el stream como a ustedes. Quiero decir que el proyecto y los alcances de este proyecto incluyen no nada más a los aquí presentes, sino también a todos los compañeros que se encuentran siguiéndonos en línea y en algunos casos desde muy lejos. Vamos entonces a empezar. Y vamos a ver algo que es muy importante para realizar un ejercicio en este momento. Todos usamos esa frase que encontramos allí en el centro, que es la frase dice que, luego ya lanzamos lo que dice, pero no tomamos en cuenta nada de lo que está alrededor. Dicen que, ¿quiénes? ¿Dónde? ¿O de dónde? ¿En cuál contexto? No obstante, ¿saben eso que dice? Somos ven, mi persona atestigua, etc. ¿En cuál contexto? Otra vez. ¿En cuál contexto lo veo yo distinto o lo veo yo igual? Por lo tanto, entonces voy a sacar una conclusión, una deducción o una inferencia. Luego veremos cuál es la diferencia, la distancia entre esas dos palabras. Lo cual implica, y finalmente podemos concluir que si nosotros tuviéramos cuidado como escritores, a ver, aquí nos tenemos que poner de acuerdo. Hace un momento les dije algo, necesitan creérsela. Si como escritores ustedes hablan, discúlpenme, pero yo les preguntaría, ¿ustedes oyen que un ingeniero de informática habla igual que todo el mundo? ¿Ustedes oyen que un matemático habla igual que todo el mundo? Dicen por ahí que cada quien habla según que ha ido de una feria, ¿no? O no nada más según lo que ha ido en la feria, sino según lo que hace en la feria. Entonces, si ustedes son escritores, necesitan ir adoptando un manejo del lenguaje que los distinga como tales. Porque si no manejan en su vida cotidiana un lenguaje que los distinga como tales, y vienen y les hacen una entrevista y van a contestar, y van a dar una opinión como la daría cualquiera, pues entonces, ¿a dónde termina y a dónde empieza lo escritor? Me pregunto, ¿por qué no pueden vivir la vida desde el enfoque de un escritor? ¿Por qué tiene que necesariamente ser como todo el mundo? Y quién sabe cómo sea todo el mundo, porque eso de todo el mundo no existe. Es una generalización absurda. ¿Por qué tiene que ser entonces así? Piensen. Vamos a realizar este ejercicio. Por favor, ahí en su computadora. Les pido que abran ustedes una aplicación que se llama LibreOffice. La localizan en su escritorio. Vamos a dar tiempo para que también los compañeros que están en streaming lo realicen de la misma manera. Pueden abrir Word, si es que es la aplicación que tienen. Pueden abrir OpenOffice, si esa es la que tienen. Lo que necesitamos es un procesador de texto. Abrimos entonces LibreOffice o Word. Piensen ustedes en algo ahorita, que recuerden ahorita. Dicen que, como si fuera un hashtag en Twitter. Dicen que, piensen ustedes un dicen que, el que ustedes elijan. Y
y arranquen su escritura. Dicen que tal cosa, me dicen en el siguiente párrafo quién es. Me señalan quién es. Adelante. Vamos en la parte donde ya expuse quiénes lo dicen, qué es lo que dice, quiénes lo dicen, dónde lo dicen, en cuál contexto lo dicen. Y ahora voy a poner lo que es mi observación personal. No obstante, coma, sigo. Tratamos todas nuestras observaciones personales a partir de nuestra experiencia. ¿Y por qué? Porque el escritor fundamentalmente escribe desde su propia riqueza de experiencia, de conocimiento. Ahorita voy a pasar el micrófono para que vayan diciendo su texto, lo vayan leyendo. Vamos a pasar el micrófono para que lean ustedes su trabajo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién es el primero? A ver, María Teresa. Buenas tardes. Dicen que no por mucho madrugar amanece más temprano. ¿Dónde? En México. ¿En qué contexto? En todos. ¿Quiénes lo dicen? Los mexicanos. No obstante, yo pienso que el tiempo rinde mucho más por lo que yo he vivido. ¿En qué contexto? En la clase media, vivencia personal. Por lo tanto, parece ser que mi opinión es diferente a tal dicho, lo cual implica que, en este caso, la experiencia me permite concluir que este dicho es muy generalizado y que dista mucho del equilibrio que debemos establecer en toda interpretación. Mi nombre es Fernando. Dicen que en el centro histórico tiene muchas leyendas. Los viejos abuelos que contaban leyendas, en donde éramos pequeños y creíamos en leyendas urbanas, donde nos asustábamos mucho de pequeños, porque siempre le teníamos respeto a los abuelos y teníamos mucha inocencia. Y por eso eran muy buenos tiempos. En las tardes los abuelos sentaban a sus chamacos a oír esas leyendas tan interesantes y llenas de historia. Por lo tanto, es sorprendente que se haya perdido toda esa magia. Siempre habrá muchas historias sorprendentes llenas de magia y aprendizaje. Bien, ¿se dan ustedes cuenta la distinción de estilos? Lo marca el texto. Uno es un estilo que tiene que ver con un género más periodístico, más de opinión periodística. El otro es un estilo un tanto cuanto nostálgico, con un poquito más de trabajo y puede convertirse en un estilo poético, de prosa poética. Pero ven ustedes, tenemos una idea ordenada desde su inicio, su desarrollo, su participación personal, el escritor y su conclusión. Vamos a ver otro trabajo. ¿Quién dijo? Dicen que por ahí matan gente que no es de ahí, personas que pasan, que ven la colonia de Alejos, como yo lo hice. Pero la piel mientras vemos a lo lejos las casas de ladrillos en el horizonte. A ver, ¿se acuerdan lo que dije hace rato de cómo tenemos que asumirnos como escritores para hablar? Así como escribimos y no quedan embarradas las palabras, todas juntas, todas pegaditas. Tratemos de hablar igual, separando las palabras porque creo que no estamos entendiendo muy bien, ¿verdad? A ver, va de nuevo. Dicen que por ahí matan la gente que no es de ahí, las personas que pasan y ven la colonia de lejos, como yo lo hice. Pero advierten mientras vemos a lo lejos las casas de ladrillos en el horizonte. Pero no pasa nada, matan solo de noche, quizá. A plena luz del día no creo. A lo mejor es solo la mala fama del lugar. Probablemente no sea cierto. Pero es mejor no arriesgarse, ir a otro lugar. En otros sitios de la ciudad puede haber lugares igual de divertidos, también llenos de alcohol, de fiesta, de buena música y sudor, en que puedas hablar, algo con que puedas pasar el tiempo hasta que salga el sol o ahora en el metro. Ok, otro estilo. ¿Otro compañero? Hola, mi nombre es Rocío. Dicen que no por mucho madrugar amanece más temprano.
¿Quién es la conseja popular? ¿Dónde? En nuestra cultura. ¿En cuál contexto? En el manejo de todos los días. No obstante, no siempre puede ser cierto. ¿En cuál contexto? Ya que depende del medio en que se desarrolle o las circunstancias. Por lo tanto, no siempre es cierto, más en nuestra sociedad caótica, lo cual implica que todo es relativo a las circunstancias que nos rodean. Y podemos concluir que el tiempo es nuestro tiempo y hay que aprovecharlo de la mejor manera para crecer siempre. Ok. Otro estilo, no hay de opinión, una opinión tanto cuanto periodística. Quiero hacer una aclaración. Ustedes siguieron demasiado el esquema y entonces pusieron quiénes a la respuesta, dónde y la respuesta. No es necesario hacerlo así. No tengo que seguir ese esquema para decir quiénes lo dicen. Dicen que tal cosa, los habitantes de tal lugar, sin haber puesto el quiénes o el dónde. ¿Sí me explico? Sí. En un momento dado, buena pregunta la de Rosa María. A ver, tu pregunta, para que la oiga. Dicen que No, eso es muy interesante. Esa pregunta es muy interesante. Que si puede alterarse el orden. Sí puede. Miren, vamos haciendo una aclaración. Ustedes pueden escribir como les dé la gana. Cada quien. Así, si ese es el dilema, pues la respuesta es: pueden escribir como les dé la gana. Que nos publiquen, eso quién sabe. Que nos lean, pues menos. Y que a alguien le interese su texto, pues tampoco. De que se puede, se puede. En la vida todo se puede. Cada quien puede hacer de su vida y de su tiempo y de su sentido y de todo, de su propio cuerpo, qué sé yo. Cada quien puede hacer lo que quiera, si cree que puede hacer lo que quiera. La vida luego responde otra cosa. Nos pasa la factura. Y nos pasa la factura de todo. Creo que están de acuerdo. Nos pasa la factura de la cantidad de alcohol, nos pasa la factura de la cantidad de tabaco, nos pasa la factura absolutamente de todo. El escritor, entonces, se encuentra en un dilema. Bueno, si voy a escribir, ¿qué me tengo que sujetar a determinadas reglas? No es asunto de sujetarse a determinadas reglas. Solamente hay una regla a la cual sujetarse, y es esta. Por favor, si surgen de esto preguntas, me las dicen. La única regla a la que hay que sujetarse es la conciencia de que lo que yo estoy escribiendo, como yo lo estoy escribiendo, no necesariamente ni tiene por qué ni va a ser entendido por un lector que a lo mejor ni me conoce. Es decir, la única regla que nos debe regir nuestro trabajo es que el trabajo sea comprensible para quien me lea, aunque ni me conozca. No sé si queda claro. Es comprensible. Steven Spielberg hace películas para que las veas tú. No es que siga las reglas, como reglas. Hoy vivimos una época en la que pareciera un tanto cuanto esquizoide, es característica de la esquizofrenia, problema con las reglas de vivir. Vivimos una época un tanto cuanto esquizoide, en donde nos preocupa y nos tiene verdaderamente indignados que existan reglas. Y no queremos nada que ver con las reglas. Y se nos olvida de la primera regla que cada determinado número de segundos sigue nuestro organismo sin tomarnos en cuenta, por fortuna, es respirar. Es la unión de la naturaleza, de la belleza, la utilidad, la inteligencia. Entonces, si tengo conflicto con las reglas, les propongo una cosa.
conozcan más, pero bien a fondo, para que luego las transformen y ustedes creen una nueva regla. Pero no se vale nada más darle una patada al tablero y darle una patada a las reglas. Que se puede, se puede, pero no tiene caso. Creo que estas reflexiones nos pueden ayudar. Entonces esto, que lo puedo poner en otro orden, pues sí, lo puedo poner en otro. Si tienes el talento para hacerlo comprensible en otro orden, órale. Si tienes el talento para prescindir hasta de esto, crearme una página de literatura digna de leerse, de un refrán, a partir de un refrán, órale. ¿Y quién lo va a decir? No te preocupes, lo va a decir el tiempo. ¿Quién ha dicho que Wolfgang Goethe, Shakespeare, Wilde, Rulfo, Fuentes, etc.? Otro trabajo. Dicen que las mujeres debemos dedicarnos a nuestra casa, preparar la comida, esperar a nuestros maridos, guiar a nuestros hijos, guardar nuestros pensamientos. Lo dicen las familias tradicionales de los pueblos pequeños en Oaxaca. Los hombres trabajan desde el alba en el campo y traen el sustento a casa. Los hijos crecen, estudian y se van. No obstante, estas mujeres son capaces de trabajar cuando sus maridos lo requieren. Les gusta pasear en la alameda, hacen a los hijos independientes de ellas, impulsan a sus hijas a estudiar y a no depender de ningún macho. Casi siempre piensan diferente al resto de la familia. Por lo tanto, romper con los estatus predefinidos de la sociedad, de las sociedades en las que nacemos, es posible, pero soltar las cadenas que nos amarran a las que llamamos lealtades familiares, tradiciones, no es tan simple. De lo contrario, no existirían familias como estas en pleno siglo XXI. Nada, que eso es lo que nos han enseñado. Perfecto. Yo pongo un aplauso para la compañera. ¿Y por qué no pido el aplauso para la compañera? Porque ese es un trabajo. Eso es escribir. A eso es a lo que me he estado refiriendo con tanta palabra que a lo mejor les parece que es un sermón. Pero exactamente a eso es a lo que me he estado refiriendo. Ahí no se perciben ni las reglas. Cuando un escritor logra que las reglas no se perciban, es exactamente como cuando alguien, como nuestro compañero Christopher, ya no se percibe cómo aprendió la informática, simplemente se sienta y aprieta teclas por aquí, teclas por allá y hace magia. Ya no se nota la técnica, se nota el resultado. A eso es a lo que tenemos que llegar. Pero para llegar a ello, primero necesitamos haber captado la técnica. ¿Me explico? Buenísimo trabajo. Ese trabajo, por lo pronto, queda seleccionado. No sé qué opinan ustedes. De antemano, primer trabajo que se publica en la próxima revista digital de Teltexpal. Excelente. Por favor, me lo mandas y firmado. ¿Ok? Excelente. Otro trabajo. Además, una cosa que me encantó, perdón, pero es que por ahí es la línea. Una cosa que me encantó, habla a nombre de la mujer, habla a nombre de un género, habla a nombre de una población, nos da la referencia de un lugar, nos hace vivir una serie de factores de ese lugar, etc. Y todo de una manera fluida, sin que se noten las reglas. Ese trabajo queda publicado. A ver, vamos a escucharlo. Dicen que la vida no es fácil, según algunas personas que hablan sobre su experiencia en la búsqueda de la felicidad, realizando diversas actividades. En cualquier parte del mundo lo dicen, incluso quienes se jactan de estar rodeados de riqueza y amor desmedido. No obstante, a pesar de ser verdad, es posible concebir de otra manera este tipo de ideas, pues en cada mirada existe una visión muy particular del universo.
Todavía te quedaste con algo en la pluma. Dale remate, por favor. Y es el segundo trabajo que quedará publicado en la revista digital. Hijo de el abuelo le dice a su pequeño nieto, la visita dominical y casa de los abuelos. Ante el padre pequeño llega con un movimiento de cabeza. Bajo el intento de armar un tren de rieles, su primer regalo. No aplica siempre, por lo tanto no aplica siempre lo que se dice en los refranes, lo cual implica que la vida no es solo la herencia, también es madurez. Podemos concluir que el niño trata de descubrir su propio cuerpo más allá de no tener la edad suficiente para entender las reglas de armado de un mundo en donde aún es ajeno. Le falta algo, le falta más seguridad, una limpiadita, una afinadita de las frases para hacerlas más directas y más contundentes. Si un escritor duda, el texto debe revelarlo. Si un escritor afirma, el texto debe revelarlo. Algo que el escritor no puede ser en su trabajo es tímido. Lo mismo que en la música, no se puede ser tímido para salir a tocar un concierto, de lo que sea, ni para tomar un micrófono y cantar una canción. No se puede, no se lleva. Entonces el escritor tiene que decidirse a hacer, sin duda, que se note, que se sienta, que está en desconcierto. Es más, el desconcierto puede llevarlo a la desolación. Fíjense cómo lo estoy diciendo. Estoy explicando. ¿Por qué lo estoy diciendo así? Porque estoy haciendo uso de la palabra como medio expresivo. Para seguir, por favor, otro trabajo. Si son tan amables, nadie. A ver. Yo me llamo Isaí. Según este es mi trabajo. Dicen que cuando extrañas a alguien, esa persona comienza en sentir sin importar la distancia ni el espacio. Siempre te lleva en su pensamiento. No obstante, con la vida diaria, eso se va complicando. Por lo tanto, podemos suponer que existe algo que puede conectar a esa persona de una manera instantánea, lo cual implica que esto le da sentido a tu vida. Y podemos concluir que existe un lazo que te une. Un poquito más trabajadito y casi por poco, y nos habla de una relación de tipo telepático. Ahí hay algo muy interesante, pero lo estás aprovechando. A ver, ¿ya está listo el remate? A ver, otro trabajo. Dicen que mañana va a llover. El pronóstico del tiempo en los medios de comunicación lo afirman. En base al acercamiento de un frente frío en Veracruz. No obstante, el día está despejado. En el contexto de que veo que hay sol, no se ve nublado. Por lo tanto, dudo mucho que mañana vaya a llover, lo cual implica que voy a ponerme un vestido primaveral. Podemos concluir, en cuestión del clima, todo puede cambiar inesperadamente. Así que, aunque me ponga un vestido primaveral, cargaré mi paraguas por si las dudas. No importa, es un trabajo con algo muy cotidiano, pero está verdadero. Y aún con el código sencillo de la temática, no se notan las reglas, parece que lo está platicando. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ok, otro trabajo, por favor. Hay una persona que nos está mandando por stream. A ver, te voy a pedir, por favor, si lo ves. Sí. Dicen que hago unas fotografías muy buenas. Les he hecho sesiones a mis amigas Fernanda, Brenda y Abril. A todas ellas las cité en el bosque de Chapultepec. No obstante, aún requiero realizar más ejercicio. Ok, bueno, perfecto. Un tema sencillo también y una expresión muy llana. ¿Sí notan ustedes la diferencia que hay entre los trabajos? ¿Notan ustedes por qué pedí un aplauso para la compañera? Te voy a pedir que lo vuelva a leer. Dicen que las mujeres debemos dedicarnos a nuestra casa, preparar la comida, esperar a nuestros maridos, criar a nuestros hijos, guardarnos nuestros pensamientos. Lo dicen las familias tradicionales de los pueblos pequeños en Oaxaca, por ejemplo. Los hombres trabajan desde largo en el campo y traen el sustento a casa. Los hijos crecen, estudian y se van. No obstante, estas mujeres son capaces de trabajar cuando sus maridos lo requieren.
Les gusta pasar en la alameda, hacen a los hijos independientes de ellas. Impulsan a sus hijas a estudiar y no depender de ningún macho, y casi siempre piensan diferente al resto de la familia. Por lo tanto, romper con los estatus predefinidos de las sociedades en las que nacemos es posible, pero soltar las cadenas que nos amarran a las que llamamos lealtades familiares, tradiciones, no es tan simple. De lo contrario, no existirían familias como estas en pleno siglo XXI. Y nada, que eso es lo que nos han enseñado. Ese remate de y nada, o que eso es lo que nos han enseñado, es muy bueno. Muy de la ligereza. Esos detalles son los que dan estilo. Depende de los que use y que no los use en exceso. Pero esos son. Ok. Pasamos al siguiente tema. Los párrafos. Tenemos que saber cómo son los párrafos, cómo se clasifican. Los párrafos pueden ser descriptivos, enumerativos, de contraste, conceptuales, de enunciado, de estilo segmentado, de transición, de cohesión, de introducción o de conclusión. Ahí tienen un esquema de 10 estilos básicos de párrafo. Yo tengo que saber cuando estoy escribiendo mi párrafo a qué pertenece. Mi párrafo va a ser un párrafo de transición entre un tema y otro. Va a servir para darle cohesión, para redondear una temática. Ese nivel de concepto es el que debe tener el escritor. Nosotros estamos, por eso la comunidad se llama pintar con palabras, porque es como hacer muralismo con palabras. Es como hacer en un momento dado una obra artística visible. Si nosotros llevamos esto más lejos, el concepto de pintar con palabras está pensado para que incluso algunos de los textos que aquí se produzcan sean posteriormente grabados en video, en algún tipo de expresión digital, etc. Entonces, de aquí van a nacer gérmenes, semillas, incluso para videoastas, para gente que se dedique como el compañero a la fotografía, etc. Se necesita que nosotros, por lo tanto, el escritor, nosotros los escritores, desde que estamos trabajando, sepamos esta forma que voy a dar aquí, esta pincelada que voy a dar aquí, este martillazo que le voy a dar a la piedra, como la voy a labrar, esto que va a caer como las gotas, que van a caer las palabras en el texto. ¿Qué forma tienen? ¿Qué forma van a dar? ¿Van a ser una transición? ¿Van a ser una conclusión? ¿Van a ser algo descriptivo, enumerativo, etcétera? No tiene mucho caso que explique yo todas esas palabras. Preferiría que alguien pregunte qué significa o qué duda tienen al respecto de ese esquema. Adelante. Incluso por streaming, igual, por favor. ¿Qué significa una frase o un párrafo de cohesión? Un párrafo de cohesión es, bueno, primero les pregunto, ¿a qué nos suena la palabra o quién nos puede decir qué es cohesión? No todo lo tengo que decir yo, o tengo que estarlo diciendo yo. Si por streaming nos dicen, por favor, ¿qué es cohesión? ¿O para qué sirve darle cohesión a algo? ¿Qué significa darle cohesión? En el stream contesta John, que por cierto me envió desde Italia, que cohesión es dar sentido, unir o juntar. Exactamente. Entonces, un párrafo de cohesión es un párrafo que une, que le da cerrazón, que cierra un tema. Y a veces un párrafo es contundente. Voy a mencionar uno célebre, Hamlet, de William Shakespeare. Hay una frase, después de que ha habido varias muertes, la frase dice, y lo demás es silencio. Esa es una frase, ese es un párrafo
de cohesión. Otra pregunta. Un ejemplo de estilo segmentado puede ser, vamos a suponer, una persona bipolar y que de repente está muy contenta y un cambio de humor en un instante. Claro, sí. Puede ser un párrafo de un personaje vivo, bipolar, en donde en un párrafo aparece en un estado, en el siguiente párrafo aparece en otro, en el siguiente aparece en otro. Y ahorita vamos a ver un ejercicio de una persona, la compañera Irma Cortés, que nos mandó un ejercicio que es un ejemplo claro de estilo segmentado, pero que en el caso de este ejercicio que nos manda no es lo más adecuado. Sin embargo, ahí está el estilo. Adelante. Otra pregunta. Pues con respecto al estilo segmentado, podría ser un personaje que está narrando lo que está haciendo físicamente, ya te mete el siguiente párrafo, algo que está pensando. Muy buen ejemplo. Estoy narrando lo que estoy haciendo. Por ejemplo, dice el personaje, como en uno de los textos, estoy caminando. Caminando realmente sin rumbo. Y de pronto, ahí ya hay un corte. En el y de pronto, hay un corte. En ese corte se segmenta. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, eso debe manejarse, pero no por accidente, no porque me tiré de cabeza a escribir a ver cómo me sale, para divertirme, sino porque me senté a hacer algo, que puede ser muy divertido para quien es inteligente, la literatura le divierte. Entonces, me senté a hacer algo y voluntariamente le doy un sentido y una intención. Cuando ni siquiera la diversión se le da intención. La diversión acaba por ser una risa loca. La diversión con intención, incluso la diversión, deja de ser una risa loca cuando está cargada de sentido, el sentido y el significado que yo quiero dar. Un párrafo de contraste. Todo lo que nos sugiera, cada párrafo debe, a ver, voy a organizar. Cada párrafo debe, volviendo a lo de la intención, estar cargado de una intención de tipo sensible. Yo voy a leer para hacer sentir. Como el actor actúa para hacer sentir, para hacer pensar. ¿De cuál está hablando? En general, de lo de contraste. Ah, ok, gracias. La parte de contraste. Ok. Si mi párrafo primero hace sentir y abruptamente corto eso y me voy a un siguiente párrafo en el que lo que hace es hacer pensar o hacer reír, ahí estoy estableciendo un contraste. ¿Me explico? Entonces yo tengo que saber con control en mi trabajo qué es el contraste. Las clases anteriores yo he dado una serie de recursos, de herramientas para que preparen su trabajo antes de sentarse ya a desarrollarlo. ¿Sí me explico? Para que hagan un mapa, para que vean cuáles son los conceptos que van a manejar, que sepan en qué orden los van a manejar. En una palabra que se aprieten los cinturones, estoy pensando en el montañismo, se aprieten el arnés antes de tirarse al vacío. Pero ustedes primero se tiran, pero la mayoría de trabajos que he recibido, primero se tiró al vacío para hacer un papel y después amarró la cuerda. No sé si me estoy explicando. Entonces se necesita primero hacer un preparativo. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Quién dice yo? Yo le digo cuál es el procedimiento. Lo primero que hay que hacer, el señor profesor Alfonso, es que hay que planear, no hay que sentarte y ponerte a escribir de corrido, sino tienes que planearlo. Con el programa X-Mind tienes que definir como el concepto, el narrador, el personaje que vas a crear, y en base a eso
también hay como unas preguntas que hay que contestar referente a tu personaje y referente a, bueno, a los personajes y al narrador, y en base a eso vas creando. Sí, muy bien, muy bien. Pero vamos a hacer puntualización. Necesitas el programa X-Mind. 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 Mente. Mente en inglés. X-Mind. Segundo, necesitas el programa Celtex. Con C la primera y X al final. Celtex. Tercero, necesitas un procesador de texto. Voy a ponerlo en una cuestión física, teatral. Entonces voy a pedir 2 voluntarios. Una voluntaria y un voluntario. Ok. Aquí tengo... es como si hubiera hecho un casting. Yo soy el guionista y tengo que trabajar con el que hizo el casting. El que hizo el casting es alguien que eligió a ellos como actores. ¿De acuerdo? Entonces, yo como guionista voy a tener que escribir sobre la marcha, con la computadora aquí cargando, así sobre la marcha, ahorita, en caliente. Voy a tener que escribir un guión para que ellos empiecen a trabajar. Y vamos a trabajar con un perfil, con un lineamiento de una obra de teatro, que es el inicio, la cúspide, y el quebranto, la ruptura y la absoluta soledad de una pareja, compuesta por el personaje femenino y el personaje masculino. ¿Qué es lo que hago como escritor? Lo primero que hago como escritor es definir a la actriz, es definir al personaje femenino con esos ojos, con ese rostro, con esa biografía, con ese nombre que se llama Susana, con ese nombre, con la asociación entre su nombre, Susana, y sus ojos, con la asociación entre su nombre y cómo ella expresa cuando va a tomar algo. Lentamente, por favor, trata de tomar el micrófono. Eso como escritor yo lo tengo que ver y lo tengo que describir perfectamente. No lo hace como lo hace otra persona, no lo hace como lo hace cualquiera, lo hace como Susana. Yo como escritor tengo que definir, describir con toda exactitud qué es Susana. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es lo que hacemos con el personaje? Hace rato lo comentaba yo con una compañera. Cuando somos novatos, cuando estamos en la novatada todavía, empezamos por vestir al personaje, pero no nos damos cuenta que lo que estamos vistiendo es un maniquí. Da lo mismo que trajera esa chamarra Susana o no. Podía ser de color rojo ese saco, o podría ser de color amarillo. No se trata de vestir al personaje, se trata de incorporar al personaje. Ahora, para continuar este ejercicio, tú eres el escritor. Mire qué le dice, qué es lo primero que le dice la mujer al hombre. Ya estoy cansado de ti. Bueno, pues, ¿qué hizo como escritor? Empezó por la ruptura. ¿Se acuerdan de lo que dije? ¿Se acuerdan de lo que dije? De que era una pareja que tal, que iba a llegar a la ruptura. Ya nos dijo, nos empezó por el final. Se vale. Ese fenómeno, esa técnica se llama elipsis. ¿Ok? Es una técnica. Entonces él dice que le dijo: ya estoy cansado de ti. Ya estoy cansado de ti. Ahora, tú como escritor, ¿qué te contesta? Amor, ya lo hemos hablado 2 veces. No sé cómo lo van a hacer, pero lo van a actuar. Pónganse de acuerdo, por favor. A escena. Primera llamada, primera. Pónganse de acuerdo. Mientras tanto voy a dar una pequeña explicación. Sí, mientras se ponen de acuerdo los actores. Ya tienen el parlamento, ya tienen lo que está empezando a crear. Él ya está empezando a crear. Y ahorita les aseguro que podría desarrollar un trabajo de teatro. Porque tienen los actores, porque están viendo seres vivos. Eso es lo que tendríamos que resolver.
cuando nos sentamos a trabajar, hacer nuestro mapa mental de cuáles son los componentes que van a hacer un personaje vivo al personaje Susana, que la van a hacer viva en un mapa mental. ¿Cuáles son todas las características que la componen? Estudia. Y vamos a tener que escribirle una biografía. Ese es el segundo paso. Y tercer paso, que vamos a tener que reconocer sus cualidades humanas y defectos humanos. Una de sus cualidades, que puede llegar a ser un defecto, como el de cualquiera de nosotros, es que es poseedora de un código genético. Es poseedora de una herencia genética, para bien o para mal. Y así como ese valor, eso está en las presentaciones que les he mandado, así como ese valor del código genético de la herencia genética, hay una serie de herencias más, y hay una serie de factores más, que la componen y hacen que Susana sea Susana, y no otra persona. ¿Listos? Adelante. Tercera llamada, tercera. Dame de comer. Estoy harta de ti. ¿Pero por qué? Déjame. Ok, bueno. Incluso se dan cuenta los actores, si él fuera el escritor, algo le iba a decir todo esto. ¿Me estoy explicando? Ok, preguntas por favor, gracias. Lo que quería es que vieran ustedes que el escritor escribe para que lo escrito sea vivido, vital, no para guardarlo a que se empolve en la biblioteca, no para los críticos de las ratoneras. Ok, ¿alguien más? ¿Una pregunta? Un texto de Octavio Paz se llama La llama doble. ¿En qué estilo de párrafo entraría? Yo siento que es conceptual, pero al mismo tiempo podría ser descriptivo, ¿no? En el caso de Octavio Paz y en el caso particularmente de este texto, incluiría tres géneros. Uno es el descriptivo, el otro es fundamentalmente conceptual y el otro es definitivamente una prosa poética. Bueno, Octavio Paz era poeta. Entonces, trastoca la parte afectiva y aparte lo conceptual. Gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Se dan cuenta? Esa es otra cosa que necesitamos. Necesitamos leer, por favor, leer. Es vital. Un escritor que no lee, pues es alguien que quiere impresionar a los cuates con la pluma en la mano. Y usa la pluma en vez de usar otra cosa. ¿No? Pero, pues necesitamos leer. Si yo no hubiera querido ser influido por nada y no ser producto también del medio, pues me quedo en la laguna. Estaba haciendo mención a un escritor un escritor alemán, que se llama Günter Grass, y hace alusión a la obra El tambor de Ojalá. Y se trata de un niño que crece, pero ya no quiere crecer y no crece. Entonces, hubiera optado por el autismo o por lo que es más concretamente una cosa que se llama el síndrome de Asperger. Me quedo así, me quedo niño y no crezco. Pero claro, Günter Grass lo expresa muchísimo mejor de lo que acabo de decir, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero? ¿Por qué estoy contestando esto? Porque yo necesito darme cuenta y tener la humildad y la sensibilidad suficiente para darme cuenta que como escritor no puedo ser más que producto del gran árbol de la literatura. Yo me sentiría complacido si me dijeran que soy seguidor de la escuela de William Shakespeare. Para mí eso no sería una ofensa. Y me sentiría bastante inseguro si me dijeran que soy seguidor de la escuela de Alfonso. Porque el primero que diría quién es ese soy yo. ¿Me estoy explicando? Junto a la estatura de los gigantes
Entonces, si alguien me influye, pues yo quisiera que me incluyeran, déjenme ver. Goethe, Schiller, Shakespeare, Rulfo, Carlos Fuentes, Octavio Paz. ¿Me explico? Y lo que quede, pues, a ver, ¿qué surge de mí? Pero qué bueno que pertenezca yo a toda esa rama, porque entonces no estoy desarraigado. El riesgo que corre un escritor que quiere ser nada más igual a sí mismo es no tener raíces. A ver, ¿quién me dice qué es semiología? Aquí dice que la semiología o semiótica es la disciplina que aborda la interpretación y producción de sentido. Esto significa que estudia fenómenos significantes, objetos de sentidos, sistemas de significación, lenguajes, discursos, los procesos a ellos asociados, producción e interpretación. Toda la producción e interpretación de sentido constituye una práctica significante. Proceso de semiosis que se utiliza mediante signos y se materializa en textos. Hay una cuestión aquí muy interesante, y lo que la compañera estudia tiene que ver con un autor que voy a recomendar a todos que lean obligatoriamente. Obligatoriamente. Escuchan, ¿eh? Y ese autor es uno de los estructuralistas a cuya escuela o a cuya corriente pertenece Claude Lévi-Strauss, que es estructuralista también, Durkheim, etc. Y ese autor del que estoy hablando se llama Michel Foucault. Michel Foucault, que se dedica al estudio del discurso. Pero ¿de cuál creo? De ese discurso del cual todos somos portadores, querámoslo o no, el discurso del poder. Entonces, nosotros como escritores tendríamos que platicar mucho con María Teresa, porque ella nos puede explicar mucho de cómo antropológicamente, trastocando la antropología, hace un análisis de los significantes y del significado que hay hasta en los signos del cuerpo, como cuando estoy hablando con el compañero ahora. Esto que estoy planteando tiene que ver con la historia de la literatura. La historia de la literatura ha creado significado histórico humano, ha creado significado sensible de la historia de la humanidad. Es una creación de significado, al cual, por cierto, estamos condenados todos. Aquí voy a hablar como escritor o aspirante a escritor. La condena es la producción del significado. Nací con un significado previo que desconocí. Y poco a poco lo he ido aprendiendo. Lo he tenido que aprender. Estoy condenado a crear mi propio significado. Sin eso, mi vida carecería de sentido. ¿De qué se compone un conflicto en un personaje? Con esto termino para poder pasar a la revisión de trabajos. ¿Qué es lo que hace que un conflicto sea conflicto? ¿Cuántas partes de ese personaje intervienen en lo que llamamos conflicto? Interviene su naturaleza corporal. No es lo mismo un conflicto de un individuo frágil, vulnerable, al conflicto de un hombre fuerte, de un hombre que pesa 50 kilos, a un hombre que pesa 80. Es distinto. El conflicto cambia de naturaleza, ya nada más con el cambio de peso. Eso el escritor lo debe de dejar. El conflicto también tiene que ver con la nutrición. Cuando hablo de nutrición, no me estoy refiriendo a la nutrición física. No nada más a lo que como con la cuchara y el tenedor, sino a lo que me nutre, el ambiente. Aquello todo de lo que me nutro para vivir. Y no nada más vivo del pan, sino del espíritu. Entonces, necesito otro tipo de alimento, aparte del pan. En el conflicto interviene la herencia. El conflicto también tiene muchísimo que ver con el temperamento.
¿se acuerdan que decíamos que podría ser melancólico, colérico, sanguíneo o flemático? Tiene que ver con la elección de vida. Todo esto, en su conjunto, va a definir el conflicto de persona. Vamos a ver este trabajo. Este trabajo nos lo manda la compañera Irma Cortés con base en el trabajo que encargamos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Del hombre que está enfermo de SIDA, etc. Nos manda este trabajo. Es el hombre enfermo de SIDA el que narra. Me encuentro envuelto en una maraña oscura de desánimo, desesperación y desesperanza. Ojo, desánimo, desesperación y desesperanza. Hay que evitar estas repeticiones. No tiene caso. Me encuentro envuelto, está muy dudoso lo de me encuentro. Ahorita vamos a ver por qué y vamos a ver qué resultó de esto. He consultado médicos y más médicos y todos me dicen que mi siguiente vestimenta es la muerte, por favor. Eso no lo dice ningún médico. Y es que puede escribir eso, pues sí, que se puede escribir eso. ¿Sí? Pero de aquí a que le creamos esto, pues no. Tengo 10 años de padecer SIDA. A mis 45 años de edad siento que todavía me falta mucho camino por andar, tengo muchos pendientes, mucho por hacer, mucho por lograr. En realidad no creo que mi ciclo esté por concluir. Otro párrafo. Se me aguantan muchos pensamientos encontrados en mi cabeza, tal como si el mar golpeara los arrecifes con sus implacables olas. Aquí voy a hacer varios hincapiés. No es que me guste o no me guste, estoy tratando de ser lo más objetivo posible para la gente. Que tengo 10 años de padecer SIDA, tengo la letra tengo, o hace 10 años que padezco. Es distinto. ¿Me explico? Tenemos muy pegado en la palabra tengo un gran amor por ti. Oye, ¿qué no lo sé? Solo tienes. ¿Sí me explico? A mis 45 años de edad siento que todavía me falta mucho camino por dar a poco. Pues sí, los hombres tenemos como término medio de vida 70 a 75 años. Pues entonces, desde luego. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Estas cositas son las que podemos lograr. Pero al mismo tiempo soy rociado de una sensación de vitalidad. ¡Ojo! No soy rociado, nadie es rociado de nada. Pero no se puede. No sé si la lluvia será, no sé. Pero a lo que me refiero es a que no juguemos con estas realidades que ya son un poco trilladas. Me tomé la libertad de hacer una corrección del texto y lo que sigue sería el estilo que yo lo sugiero. Les pido que lo lean, por favor. Muchos pensamientos se agolpan contradictorios en mi cabeza mientras sigo caminando las mágicas veredas de las calles de Quevedo, viejas y repletas de historia, casi siempre bañadas por el sol y la nieve. No obstante, mi realidad es otra. Como envuelto en una maraña oscura de desesperación, ansiedad y desolación. Todo es como si viera lo poco de felicidad que quedaba en mí me fuera arrancado desde cada uno de los poros de la piel. Todo es como si, se dan cuenta, empiezo a fundar con el todo. Todo es como si hubiera una cuesta escarpada en una noche helada, sin luna, sin estrellas, oscuridad. Todo silencio, como si estuviera hundido en la nada, y algo sucede que cambia el destino. Llego a la cima de esa misma montaña y el amanecer rompe la noche con tonalidades naranja y dorado. El tibio sol calienta mi piel y yacía como un pelícano invierno. Puedo a mi esposa, siento su apoyo en todo momento, como siempre. Desde que estaba sano y ahora que estoy enfermo. Y vuelvo a vivir. A mis 45 años, así como soy ahora, un enfermo de SIDA. Tengo mucho por hacer.
mucho por lograr. No creo que mi vida esté por finalizar. Alguna vez escribí algo que iniciaba con la frase muerte, que tú que llegas de lo que se va y que de nosotros se ha llevado tanto. En aquellos días no pensé que así, despojado de todo lo que puede ser vida, debería, como ahora. Todo es lo que se ha ido. Todo es el hondo silencio que queda después. Todo es un tiempo que solo fluye al vacío. Ocurre sin razón. Como mis pasos cuando camino las calles de Madrid, sin referente, sin dirección. Esto que está aquí, que escribí, lo único que yo le puse de pluma, que no está en el texto, es esta frase: lo de la muerte, tú que llegas de lo que se va. Es una frase de una obra de teatro que escribí, la que les comenté que estrenó Gustavo Latrista, y no se le nombraron. Esto es lo único que es de mi pluma, de un texto mío. Todo lo demás tomé como base el texto de la compañera. No me inventé nada. Lo único que hice fue acomodarlo distinto y con una puntuación diferente. Estoy explicando. Pero es lo mismo que ella escribió, entrecortado. ¿Se acuerdan de los párrafos entrecortados? Y les di cohesión. Eso es todo. La tarea. Vamos escribiendo de algo que conozcamos muy bien. Pero cuando digo conozcamos muy bien, estoy refiriendo que sepamos, que sabemos, que sí sabemos sobre de eso, porque casi lo llevamos hasta la médula. Algo que sepamos muy bien. Libre. 3, 4, 5 partidas. Pero por favor, con una condición. Vamos a prepararlo antes de tirarnos. Acuérdense del papel. Antes de tirarnos hay que amarrar las cuerdas, ajustarlas bien, el arnés, las correas del arnés. Un mapa mental, con un mapa mental, con un desarrollo argumental. ¿De acuerdo? Les recuerdo a los compañeros, por favor, que están en el streaming. Mi correo es aff21aris@gmail.com. Bienvenidos y nos vemos entonces. Muchas gracias, buenas noches y buenas noches a los compañeros que nos hicieron favor de seguirnos en el streaming.